Continuando con esta serie de videos sobre introducción a R, ahora tocaré el tema de funciones. Las funciones es un aspecto importante en lo que es la programación y nos va a ser de mucha utilidad al reusar varias partes de código. De por sí misma, ya he empleado algunas funciones en los videos anteriores. Por ejemplo, acá hay una función denominada sum, que es lo que hace sumar los elementos de un vector. Lo mismo con máximo, mínimo, el media, la mediana. Entonces, también de hecho, al crear vectores, hemos usado otras funciones como sec. Entonces, hay funciones ya básicas establecidas por R. También hay funciones que vienen justamente al instalar las librerías. Es donde le sacamos utilidad. Ahora, también nosotros podemos implementar nuestras propias funciones. Entonces, para ello, veamos, implementaré primero un nuevo fragmento de código. Primero empiezo poniendo el nombre de la función. En este caso, voy a crear un nombre un poco largo. Suma de cuadrados. Luego de ello, uso el operador de asignación y pongo función. Y dentro del paréntesis voy a especificar las variables que yo quiero usar. Entonces, por ejemplo, A, B, y abro llavecitas. Esas son las variables de ingreso. La salida justamente va a ser el resultado, ¿no? La función. Entonces, por ejemplo, yo podría crear acá la variable c como la suma de cuadrados sería al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, acá para finalizar una función ponemos return y ponemos la variable c. Entonces, vean, este es el esquema básico para crear una función. Tenemos la parte que es el nombre de la función, esta declaración donde vamos a indicar qué variables se necesitan como entrada, cómo se operacionalizan las variables. Obviamente acá solamente estoy poniendo una pequeña operación de suma de cuadrados. En la práctica pueden poner 5, 10, bueno, la cantidad de líneas de código que sean necesarias. Y la respuesta, ¿no? En este caso solamente devolviendo un solo valor. La respuesta puede ser también más de un solo valor. Ahora, voy a ejecutar el código y se acaba de crear la función suma de cuadrados. Bueno, para yo usar mi función, simplemente vuelvo a digitar ahora el nombre de la función. Y bueno, acá vemos que el resto ya lo reconoce, función suma de cuadrados. Entonces necesitaría como argumentos dos números, ¿no? Entonces 1, 2, la voy a poner. Entonces vamos a correr. A ver, dice, no pude encontrar la función suma de cuadrados. Bueno, parece que esto no se ha corrido bien. Ahora sí, funciones, suma de cuadrados. De hecho, no había hecho esa verificación. Y ahora sí está bien reconocida. Ahora vamos a poner control enter y 5, ¿no? Entonces estaría haciendo 1 al cuadrado, 1 más 2 al cuadrado, que es 4, 1 más 4, 5, ¿no? Entonces yo puedo reusar esto varias veces. Entonces, para no estar escribiendo esta parte acá, ¿no? El código. Entonces vamos acá, por ejemplo. Igual, vamos a usar esto. Y el resultado, guardarlo en una nueva variable. Entonces, por ejemplo, voy a crear que lo almacene, la primera respuesta. Y ya no 1, 2, sino tal vez 52 y 25. Vamos a correr esa línea. Y vean, la respuesta es 3329 al usar una función cuando A es 52 y cuando B es 25. Entonces, de esa manera uno va, o sea, es la forma básica de plantear funciones. Ahora, eh, ¿cuál es la utilidad? Bueno, esta es la manera como nosotros creamos una función. Ahora, el uso, esto tendría que ser lo que es el uso. Y yo les decía que las librerías, ¿no? El poder de las librerías en R, ¿no? Y es justamente porque hay muchas funciones, con más líneas de código, por supuesto, que han sido escritas, ¿no? Hay funciones para regresiones, regiones logísticas, para control estadístico de calidad, para hacer Weibull, para hacer muchas cosas que ya están implementadas en las librerías. Entonces, este tipo de funciones, justamente, toda esta serie de algoritmos muchas veces es el resultado de trabajo de otras personas, el cual nosotros podemos usarlo, ¿no? Entonces, claro, esto está publicado en la librería
en la página web de R, donde descargamos las librerías y justamente ahí cada autor pone pues sus funciones. Veamos de manera rápida. Recordemos que, por ejemplo, habíamos visto el tema de instalar librerías. Ahora, por ejemplo, acá, vean, QCC, esta es justamente una función, ¿no? Esta función es propia de esta librería de acá. Entonces, para crear en este caso el gráfico X, lo que se hace es poner el primer input, que son los datos, se especifica la segunda variable de entrada, el tipo, y bueno, acá, ¿no? La tercera entrada son nuevos datos. Entonces, bueno, claro, esta es una función un poco más avanzada. Acá tentamos para hacer gráficos plot Q1. Bueno, plot ya es una función por defecto que viene en R. Entonces, eso es lo bonito de R. Es muy similar a Excel. En Excel también nosotros usamos bastante las funciones. Claro que en Excel tiene otra manera de ingresar funciones. En Excel nosotros ingresamos algo así como igual, suma. Y acá es donde nosotros ponemos de la celda A2 a la celda, por ejemplo, A45, ¿no? Entonces acá esta es justamente la función y acá están las variables que nosotros ingresamos para que se haga el cálculo. Así como hay suma, bueno, recordarán que tengo ahí, por ejemplo, algo así como buscar B. Entonces, para buscar B, bueno, se indica, por ejemplo, la primera celda, A2, bueno, A1, digamos, la matriz y luego el número de columna y luego cosas así, ¿no? Pasa lo mismo acá en R. Entonces, así como el Excel tiene funciones predefinidas, el RTN ya tiene funciones predefinidas. Hay funciones ya predefinidas de las librerías que uno va a instalar. Entonces, y adicionalmente nosotros podemos crear nuestras propias funciones. Entonces, esa es la ventaja, usar algoritmos ya implementados. No hay necesidad de que estemos implementando todo desde un inicio, reinventando la rueda, como se dice. La idea, claro, es saber de qué trata la función y cómo se usa, ¿no? Para obtener resultados adecuados. Bueno, muchas gracias.